Voy a leerlo, hermanos, en la traducción de las Américas porque tiene algunas cosas que nos dan más claridad respecto a estos versículos. Dice así, usted escuche: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema muy importante e interesante. Vamos a ver, hermanos, el tema de la sabiduría de Dios revelada. Hermanos, la sabiduría de Dios es completamente diferente a la sabiduría que hay en este mundo. Y hermanos, escúchenme muy bien, aún aunque haya personas que afirmen conocer a Dios, que haya personas que tengan una Biblia en su mano, que ahorita se estén congregando en algunos lugares, estoy 100% seguro que hay muchas personas que aunque afirmen esto, no han conocido la sabiduría de Dios. ¿Y por qué no la han conocido, hermanos? Por algunos factores que vamos a estudiar el día de hoy. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, principalmente no la obtenemos por medios humanos. La sabiduría de Dios no la podemos alcanzar a entender o a obtenerla por el grado de estudio que nosotros tengamos aquí, sino que la sabiduría de Dios la hemos obtenido y la obtenemos porque Dios nos las ha revelado a nosotros. Dios la ha dado a conocer a su pueblo. Y si usted, hermanos, es creyente, si usted ha conocido a Cristo como Salvador, si usted le ha recibido por la fe, usted ahora ha conocido la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del mundo. Y por su gracia, queridos hermanos, querida iglesia, jóvenes y señoritas, por su gracia, no tenemos que recorrer a Platón, Aristóteles, no tenemos que correr a ningún pensamiento o argumento humanista. Por la gracia de Dios, la palabra de Dios ha sido revelada por su Santo Espíritu a través de este bendito libro. Y si usted y yo tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios, no es porque seamos muy inteligentes, es porque Dios nos la ha revelado por su Espíritu. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir a Dios que su presencia, su palabra, su poder se manifiesten en esta tarde. Preste mucha atención, hermanos, y vamos a mantener el orden, hermanos, en este día para poder salir a una hora prudente. Oremos. Padre, gracias. Te damos por tu palabra, gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque todo lo que tenemos ha sido por gracia. Padre, en este día te pedimos tu presencia, te pedimos tu gracia, te pedimos tu poder.
Señor, ilumínanos, Padre, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, mi Dios, y habla al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que por medio de Cristo ahora, Señor, hemos tenido, Padre, esta preciosa y maravillosa sabiduría que el mundo no conoce, que las personas de este mundo no pueden llegar a comprender. Pero gracias, Padre, porque les has revelado estas cosas a los niños. Gracias porque nos revelaste estas cosas a nosotros, nos las mostraste, Padre, y el día que llegamos al Evangelio, pusiste en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Nos escogiste como hijos tuyos, Padre, y gracias porque esta sabiduría no viene de los hombres ni por nuestro esfuerzo, sino que tú nos la has dado por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Decía un teólogo que escribió un pequeño poema, decía: existen muchas clases de sabios. Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos, y la Biblia llama nacidos de nuevo. Para ser sabio, según el cielo, has de ser loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor, debo aceptar todo su amor. Hermanos, la sabiduría verdadera, la sabiduría la cual nosotros como creyentes debemos buscar día a día alimentar, pero también la cual nos ha sido revelada, hermanos, es la sabiduría que proviene únicamente de Dios. La sabiduría de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. La sabiduría de Dios capacita a un hombre a pesar de su dureza de corazón y a pesar de su necedad. Capacita al hombre para vivir una vida obediente a sus mandatos para que le vaya bien. Y la Biblia, hermanos, nos habla acerca en innumerables textos, sobre todo en el libro de Proverbios, nos insta, nos exhorta, nos anima a cada día buscar la sabiduría que proviene de lo alto, aquella que proviene de Dios mismo y que el mundo, hermanos, no puede conocer. El mundo no conoce la sabiduría de Dios. Para el mundo no puede comprender lo que tú y yo estamos haciendo en este lugar. El mundo vive su vida normal, secular, común, y ellos nos ven día a día con una Biblia. Nos ven. Un hombre se me acercaba el martes en el seguro y me dice: pastor, usted dígame una cosa, contésteme una duda. ¿Por qué lo motiva a usted venir aquí todos los días a regalarnos comida y hablarnos del mensaje que usted nos habla? Porque para el mundo, hermano, no puede comprender qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que estamos haciendo aquí. Los jóvenes que estudian, los demás los ven y dicen: es que eres raro, mijo, eres rara, porque estás con una vestimenta, estás con una Biblia, vas y cantas el domingo, vas y echas tu dinero ahí, vas y te reúnes a desvelarte un viernes, a orar a un Dios que sabrá si exista. Y para el mundo, hermanos, nosotros estamos locos. Pero para Dios, hermanos, nosotros somos los más cuerdos. Ahora, esta sabiduría que usted y yo vamos a estar analizando en esta mañana, no la adquirimos por nuestra propia capacidad. Oh, hermanos, mire, seamos honestos, seamos sinceros. Ninguno de nosotros tiene tal capacidad para descubrir esta maravillosa sabiduría. Se decía que Albert Einstein utilizó un 60 a 70% de la capacidad de su cerebro, pero ni Albert Einstein con su 70% de capacidad cerebral pudo comprender tal sabiduría. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, está oculta para los hombres naturales. Y lo más fácil para aquellos hombres que se dedicaron a la filosofía ha sido atacar lo que no entienden. Ahora, me pongo a pensar en este punto de vista. ¿Cómo voy a atacar algo que no entiendo? Bueno, es una manera fácil de decir soy ignorante, pero para que no sepan que soy ignorante. Hermanos, los filósofos del mundo, que para mucha gente, para poetas, para personas que se dedican a alguna profesión que tenga que ver con esto, para ellos son lo más elocuente de la historia. Para Dios dice la Escritura que ellos son lo más necio del mundo. Hermanos, y escúcheme bien, usted y yo éramos los más necios del mundo. Y éramos envilecidos. Éramos débiles por naturaleza. Pero Él escogió todo eso para avergonzar a lo fuerte. Y a lo débil, a los niños, a lo más débil, a lo más insensato, le dio esta grandiosa y maravillosa sabiduría, que es la que usted y yo poseemos. Mire lo que dice rápidamente el libro de Job. Pasaje me encanta, hermano. Yo lo he citado muchísimas veces, y cuando aconsejo a alguien siempre le digo: hermanos, vamos a leer este texto antes de aconsejar. Job capítulo número 12, por favor. Job 12.
Job capítulo 12, rápidamente, hermanos. Job capítulo número 12. Mira lo que dice la escritura, hermanos. Job capítulo número 12. Dice el versículo 13, con Dios, escuche bien, léalo bien. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, y que dice, hermanos, y no habrá quien le abra. Hermanos, la sabiduría únicamente se encuentra con Dios. La sabiduría no está en el pastor, la sabiduría no está en una denominación eclesiástica, la sabiduría no está en un filósofo, la sabiduría, jóvenes, no está en un maestro ateo, la sabiduría no está en un maestro universitario con títulos. La sabiduría verdadera se encuentra con Dios. La creación es su obra de sabiduría completa. La creación nos da la evidencia de la capacidad de sabiduría que Dios tiene. Hermanos, escúcheme, se ha puesto a pensar cómo nuestro cuerpo humano funciona de una manera automática, natural. ¿Quién le dio tal sabiduría al hombre, al cuerpo humano? ¿Quién le dijo al mar que no se salga de un contorno? ¿Quién creó los cielos, la tierra? Hermanos, cómo a través de la fotosíntesis hay oxígeno, cómo a través de la tierra, los nutrientes de la tierra, el agua se purifica. Todas esas cosas, hermanos, que la ciencia ha tratado de indagar, investigar, Dios las ha hecho con su sabiduría. Y aquí viene lo más hermoso de todo, lo más impactante. Esta sabiduría que Dios tiene, Dios nos ha compartido un poco de ella para que nosotros vivamos por su sabiduría. Y esto es impresionante, porque por medio del Espíritu Santo que mora y habita en nosotros, hermanos, nosotros podemos ser sabios. Pero no sabios como el mundo conoce sabiduría, sino sabios para delante de nuestro gran Dios y Salvador. Ahora, Pablo va a dar dos argumentos del versículo 6 al 16. Recuerde que él viene hablando acerca de la iglesia, llamándolos a que tengan unidad. Le dice, ustedes están divididos, tienen personas favoritas: Pablo, Apolo, Cefas, Cristo. Pablo dice, yo no soy digno, o yo no merezco que ustedes se inclinen hacia mí como un partido político, un partidario, porque primero, yo no bauticé a nadie. Segundo, yo lo que vine a contarles, el mensaje que les di, no vino de mi propia cabeza. Yo no tengo elocuencia, yo no soy aquellos griegos a los cuales ustedes tanto veneran y tanto están cautivados. Yo vine con un mensaje muy simple, proclamando el evangelio de la cruz. Para los griegos es locura, para los judíos es un tropiezo. Y Pablo mismo sigue argumentando y dice, hermanos, cuando yo fui a ustedes, yo no vine hablando con mi sabiduría humana. Yo no merezco reconocimiento, ni que ustedes se inclinen hacia mí, porque yo no soy sabio. Hermanos, el mensaje que yo les traje era uno y sencillamente uno: Cristo y este crucificado. No hay más. Es un mensaje tan sencillo, tan simple. Y empieza en el verso 6 y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero mira lo que dice Pablo: pero sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo dice, sí, nosotros hablamos sabiduría, corintios cristianos, nosotros como apóstoles hablamos sabiduría, pero no es una sabiduría como la que este mundo conoce. Esta sabiduría no viene en el periodo de la era que nosotros vivimos, no viene por los filósofos contemporáneos nuestros, ni vienen tampoco de nuestros reyes ni gobernantes. No, la sabiduría que nosotros hablamos, verso 7, es aquella sabiduría de Dios en misterio, esa sabiduría oculta que fue y que Dios preparó de antemano para nuestra gloria. Hermanos, Pablo va a dar dos argumentos en este mensaje. En primer lugar, Pablo habla que la sabiduría de Dios no puede ser encontrada por el hombre. Y en segundo lugar, hermanos, que la sabiduría de Dios nos ha sido revelada por medio de su Espíritu. Son dos cosas que vamos a ver el día de hoy, muy sencillas. En primer lugar, que la sabiduría de Dios no puede ser encontrada por el hombre. Y en segundo lugar, la sabiduría de Dios nos ha sido revelada por medio del Espíritu Santo. Entonces eso nos da una frase muy peculiar: que la sabiduría de Dios, hermanos, no es porque tú la buscaras. La sabiduría de Dios no es porque tú la quisieras o escudriñaras. La sabiduría de Dios la tenemos porque a Dios así le ha placido por su Espíritu.
Y lo que sabemos, lo que exponemos, lo que conocemos de Dios, no es porque somos muy inteligentes, es porque el Espíritu de Dios nos ha dado la iluminación para entender estas cosas. Y estas cosas que tú y yo entendemos y que el mundo no entiende, son aquellas que Dios ha revelado únicamente, dice el texto más adelante, para aquellos que le aman. Hermanos, ¿qué es lo que Pablo quiere argumentar en esta porción? Que no podemos jactarnos ni de lo que sabemos, porque lo que sabemos de Dios ha sido porque Él se ha querido mostrar a nosotros. Nadie lo puede encontrar. Por eso los ateos están frustrados. Y aunque ellos digan que no, están frustrados. Los evolucionistas están frustrados. Los filósofos se frustraron porque querían buscar a un Dios, entender a un Dios que con la mente humana no puede ser entendido. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Pero por la gracia de Dios, usted y yo tenemos esa sabiduría. Ahora mire lo que dice Pablo en primer lugar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora Pablo dice que esta sabiduría que los cristianos hablamos no es la que proviene de estas filosofías que Dios otorgó para conocimiento. La palabra griega, cuando dice para los que han alcanzado madurez, se refiere a alguien que ha llegado a una edad adulta, alguien que es perfecto de camino, alguien que ha alcanzado un cierto nivel de madurez. Ahora, no está haciendo diferencia entre gente madura e inmadura, no está hablando de eso. Aquellos que han alcanzado madurez son aquellos que reciben la sabiduría divina y que se regocijan en ella, es decir, son aquellos que han creído en Cristo por medio de la fe. Estos son los que han alcanzado madurez. Aquí no está haciendo una diferencia entre maduros e inmaduros, no es el enfoque del texto. El enfoque del texto es que habla sabiduría entre aquellos que tenemos edad para comprender tal nivel de sabiduría. Ahora, está haciendo una pequeña analogía en este sentido. Un niño no puede entender ciertas cosas de la vida. Un niño no puede entender ciertos principios o cosas que un adulto ya puede entender. Si yo trajera a un niño aquí a este mensaje de predicación, muchos de ellos saldrían peor que como entraron, con muchas dudas. Para eso se les da una clase separada acorde a su edad. Pero un niño no puede entender, pero un adulto puede entender muchas otras cosas. Lo que Pablo dice es que esta sabiduría se ha dado a los que tienen madurez, a los que alcanzaron ya una edad adulta, pero no habla de capacidad intelectual, de capacidad de entendimiento. Es que yo memorizo muy rápido, no habla de eso. Pablo dice que aquellos que han alcanzado madurez son los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, cuando usted creyó en Cristo como Señor y Salvador, Dios le entregó una capacidad dada por el Espíritu para entender todas estas cosas. Hermanos, mire, todas estas cosas que están en la Biblia, aunque hay algunas difíciles de interpretar, son claras y son como una lámpara cuando se prende en oscuridad y puedo leer con mucha claridad. Para nosotros estas cosas son bastante evidentes, para el mundo son cosas que no comprenden. Para los griegos era esto: ¿cómo puede ser posible que un ser humano crucificado en un madero pueda salvarme? Y más allá a la filosofía de la humanidad, ¿cómo puede ser posible que un hombre resucite? Para ellos eso era una locura. Para Dios eso es sabiduría. Los judíos, tropiezo. ¿Cómo es nuestro Mesías, aquel que esperábamos, ese gran libertador político, esté colgado como un malhechor? No cabe. Y para ellos será tropiezo. Pero dice Pablo, sin embargo, esta sabiduría nosotros sí la podemos entender porque hemos alcanzado una madurez. No una madurez de edad ni intelectual, una madurez por medio de la fe. Una madurez que Cristo nos ha dado para entender cosas difíciles que el mundo no entiende y tú y yo la podamos captar en una sola palabra. Hermanos, ¿por qué decir? ¿Por qué es que el pastor sabe? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué exaltar a un pastor que sabe mucho cuando simplemente es un siervo inútil que dice lo que ya está escrito? No hemos inventado el hilo negro. ¿Sabe por qué nacen las falsas doctrinas? Porque quieren inventar un hilo negro que nadie ha descubierto. Oh, hermanos, no inventamos un hilo negro que no hemos descubierto nadie. No somos descubridores, somos proclamadores de una verdad, no descubridores.
El Señor ya reveló lo que tenía que revelar, hermanos. Y si Dios guardó silencio en ciertas áreas, también nosotros tenemos que guardar silencio. Si todas las religiones entendieran que tienen que guardar silencio cuando la Biblia guarda silencio, este mundo sería diferente. Pero aún tienen una Biblia, pero ¿qué cree? No la entienden. Escúcheme, los testigos de Jehová tienen una Biblia, pero no la entienden. Los mormones tienen una Biblia, pero no la entienden. Aquellos que adoran imágenes, que están danzando ahorita un mono, tienen una Biblia. La tienen en su casa con rosas y pétalos, pero no la entienden porque no han alcanzado madurez. Pero por la gracia de Dios nosotros sí hemos alcanzado madurez. Madurez no de este siglo, madurez espiritual por medio de la fe en Jesús. Ahora, hermanos, es interesante cómo filósofos trataron de razonar, de analizar la Biblia, de la sabiduría de Dios, y llegaron a conclusiones desagradables. Cito a este personaje que hace 15 días cité, Friedrich Nietzsche. Y su libro, hermanos, El Anticristo, este filósofo alemán, en el año 1850 publicó un libro llamado El Anticristo. Él estaba en contra de los cristianos y los tachaba de ignorantes, porque él decía que cómo era posible que personajes que supuestamente eran cuerdos murieran de una mano de persecución, que le hicieran caso a un hombre llamado Pablo, y que Cristo no era un salvador sino un anarquista. Y él se encargó de rebajar a Cristo, rebajar el cristianismo, rebajar el evangelio, rebajar el evangelio apostólico. Se encargó de rebajarlos a ignorancia. Y eso es lo que muchos filósofos hicieron. Ante la ineptitud de conocer la sabiduría de Dios, le llamaron a los creyentes ignorantes. Y Friedrich Nietzsche decía que todos aquellos que dicen tener fe eran igual a alguien que no quería saber la verdad. Ahora, él veía la Biblia y veía a Dios desde un punto de vista humano. Veía a Dios desde el punto de vista basado en el clero católico romano. Él analizaba a Dios como analizar a un hombre. Hermanos, Dios no es igual a un hombre. Él es infinito, Él es supremo. Él tiene cualidades que usted y yo no tenemos, hermanos. Dios no puede ser analizado en base a nuestra propia mente humana. Nuestra mente es limitada para analizar y conocer y comprender a Dios. Él es infinito, es eterno, y el hombre no puede entender esto. Y en su negligencia para comprender, en su ignorancia para comprender la sabiduría de Dios, era más fácil llamarle a los cristianos personas ignorantes, ineptas, sin capacidad intelectual. Pero no solo Friedrich Nietzsche, muchos filósofos en la historia de la humanidad han atacado el cristianismo con todas sus fuerzas. Los filósofos griegos atacaron el cristianismo, no todos, pero algunos atacaban el cristianismo con toda hazaña. Y esos filósofos son las que muchos maestros de universidad ahorita les están presentando a los jóvenes para defender su postura de que Dios no existe o Dios ha muerto, que era otro libro de Friedrich Nietzsche. Hermanos, ellos no pueden alcanzar esta sabiduría porque no han alcanzado cierta madurez, pero por la gracia de Dios nosotros sí. Ahora, mire lo que dice Pablo. Pablo va a seguir diciendo cuál es la razón por la cual el hombre no puede conocer esta sabiduría. Primero dice que la sabiduría de Dios no puede ser conocida ni entendida por ningún medio humano. Mire lo que dice verso 6, sigamos leyendo. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ¿qué dice, hermanos? Que perecen. Hermanos, Pablo dice que ningún medio puede llevar al hombre a conocer a Dios. Dice Pablo, esta sabiduría a la cual nosotros hablamos no es aquella que es proveniente de este siglo, ni mucho menos de los príncipes de este siglo. Cuando usa la palabra siglo, habla de periodos en la época, periodos de tiempo. Lo que Pablo dice es que en su época, él está hablando de los hombres de esa época, pero no solo los hombres de esa época ni los príncipes de esa época, sino las épocas futuras, las épocas posteriores. ¿Qué es esta? Hoy estamos en una época completamente diferente a la época del apóstol Pablo, pero con muchas similitudes de pensamiento, con muchas similitudes de ideologías, humanismo, evolucionismo, racionalismo, sentimentalismo y todos los ismos de pensamiento que existen. El mundo se sigue rigiendo por medio de ellos. Lo que Pablo dice es lo siguiente: la sabiduría que nosotros hablamos no puede venir del intelecto de los filósofos de este siglo, tampoco de los príncipes de este siglo. John Adams, vicepresidente de los Estados Unidos,
aproximadamente en el año 1700, dijo lo siguiente: la religión es la causa de las guerras en el mundo. Y Friedrich Nietzsche, una época después, dijo: la decisión cristiana de considerar al mundo que es feo y malo han hecho que el mundo sea feo y malo. Los filósofos dicen: la religión es el causante de las guerras. Es que la religión es la iglesia la que ha hecho que el hombre esté dividido y haya pleitos. Las guerras son originadas por los religiosos. Hermanos, yo pregunto: ¿qué acaso la religión ha incendiado la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Acaso la fe en Cristo y nuestra predicación ha llevado a que un hombre sentado en una mesa de escritorio con poder y autoridad ataque a una ciudad por un ego? Por supuesto que no, hermanos. Pero en su falta de conocimiento han argumentado a lo largo de la época que los cristianos son los causantes de problemas en el mundo. Y esto me deja ver que el hombre natural cada vez más se aleja de la sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Amados hermanos, escúcheme bien. Esta sabiduría divina no puede venir de la mente del hombre. El hombre no conoce a Dios, no sabe cómo Dios opera. El hombre razona a Dios con una moralidad y con un sentimentalismo. Si Dios existiera, dicen los ateos, no habría tanto niño muerto en África de desnutrición. Si Dios existiera, no habría tantas guerras en el mundo. Si Dios existiera, esa muchachita no hubiera sido violada y embarazada por un hombre. Como si Dios, hermanos, fuera el responsable del pecado que hay en nosotros. El hombre quiere a Dios cuando se le conviene, cuando entre en escena como Superman, cuando está el peligro. Pero cuando no quieren saber de Dios, lo rechazan. Qué ilógico. Qué ilógico. Es que si Dios ama al mundo, no se supone que Dios ama a los gays. ¿Por qué no los aceptan entonces? Como si Dios fuera el responsable de nuestra maldad. Pero su mente está reprobada, dice Romanos. Hermanos, el hombre no puede conocer a Dios por su propio intelecto. La sabiduría de Dios no viene por ahí. Yo he leído libros de filosofía, he leído autores de filosofía. Hermanos, yo veo un hombre más vano cada vez, se han envanecido cada vez más. Esto lo ponía la semana antepasada. Para ellos es más fácil creer que una explosión de gases pueda crear todo de la nada, decir que alguien es el que orquestó las cosas. Para ellos es más fácil, porque el Big Bang no es algo comprobado, es una teoría. ¿Sí entiende usted lo que es una teoría? Algo que no está probado. Es un caso hipotético. La evolución no es algo que está probado. No porque tengamos similitudes con el chango quiere decir que venimos del chango, aunque algunos sí parecen changos. Pero, hermano, no venimos del mono. Hermano, no venimos del mono. ¿Cómo pueden comprobar que la evolución es real? Es que de las bacterias que han evolucionado y mutado y que no sé qué. Hermanos, pero no está comprobado. Son teorías de un hombre llamado Carlos Darwin. ¿De dónde vino esa teoría? De la mente de un hombre que dijo: Dios no existe. Y ellos quieren buscar una causa-efecto. ¿Cómo está la humanidad? Algo lo tuvo que haber detonado. Bueno, ¿qué fue? Una explosión de gases. Y muchos universitarios ahorita, algunos catedráticos todavía dicen que eso es una realidad, cuando carece más de lógica que creer que hay un creador que orquesta todo. Nos cantaban a nosotros de niño una canción cuando estábamos en la escuelita. Bueno, yo iba al catecismo, yo era un niño católico. Sí, hermano, pero nos cantaban esta cancioncita, la catequista Hilda. Les decía: el reloj lo hizo el relojero, el zapato lo hizo el zapatero, pero el mundo lo hizo Dios. Y esa cancioncita nos cantaban, y todo el tiempo cantábamos esa cancioncita. El reloj lo hizo el relojero, el zapato lo hizo un zapatero, y el mundo lo hizo Dios. Hermanos, ¿quién mejor para diseñar y darle forma perfecta a un planeta que gira sobre su propio eje que alguien que orquestó y pensó que así tenía que ser? Yo me acuerdo cuando explotó aquí el tanque de gas, yo no vi que me creara algo bonito. Ojalá me hubiera creado un cuarto bonito, una oficina para mí. Ojalá.
Me destruyó el prototipo de baño que tenía ahí. No me hizo, hermanos, una explosión no causa orden, causa un desorden. Pero el hombre está necio. El hombre se ha envanecido en su necedad. Ahora Pablo argumenta, ¿cuál es la razón por la cual el hombre no entiende la sabiduría? Versículo 8, por favor. Perdón, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué, hermanos? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Qué dice, hermanos? Para nuestra gloria. Pablo menciona que una de las razones por la cual el hombre no puede conocer esta sabiduría, y que esta sabiduría que tú y yo conocemos y hablamos no viene del hombre, porque esta sabiduría ha sido un misterio oculto. La palabra griega misterio, hermanos, no es más algo que está oculto y que nadie en el mundo sabe y que nada más solamente unos cuantos iniciados saben. No, la palabra misterio, hermanos, es algo que está escondido para aquellos a quien Dios no ha querido revelar, y que es algo que posteriormente va a salir a la luz porque Dios así lo ha querido manifestar. Eso es un misterio. Misterio no es algo de, ay no, ¿cómo será? No le entiendo, es que es como un rompecabezas, no yo la pieza, no. Un misterio es algo que ha estado oculto para el intelecto del hombre, pero que Dios ha venido como un maestro a darnos la enseñanza y la cátedra de cómo son las cosas. Y entonces dices, ahora entiendo. Hermanos, eso es un misterio. Y Pablo dice que la sabiduría de Dios es un misterio para el mundo. Es la sabiduría que ha estado oculta, que el hombre nunca ha podido entender por sí mismo. Los de Babel, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y Dios dijo, confundamos, entorpezcamos su lengua un poquito. Y cambiaron la lengua de cada uno de ellos, y cada quien hablaba y el otro y no le entendía. Entonces decía, y el otro le decía amén, y no le entendían. Y su lengua fue tan confundida que dejaron de construir. Hermanos, Dios es capaz de confundir la sabiduría del hombre o mostrar su sabiduría si Él quisiera. Los fariseos querían, Señor, dame señales, danos señales. El Señor dijo, no, a ustedes no les voy a dar nada. A ustedes no les voy a dar señales. Ustedes se han visto, han oído, están ciegos. Pero ¿a quién se les revelaba? ¿A quién les explicaba sus benditas parábolas? A sus discípulos. Mire lo que dice Mateo 13:11, hermanos. Mateo 13:11. Hermanos, el término misterio, hermano, no se refiere a algo desconcertante, sino a la verdad conocida por Dios antes del tiempo, que Él ha mantenido en secreto hasta el tiempo apropiado en el que Él ha decidido revelar. Eso es un misterio. Mire lo que dice Mateo 13, verso 11, por favor. Mateo 13:11. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cómo no alabar a un Dios tan sabio y poderoso como el que tenemos, hermanos? Mire lo que dice Mateo 13:11. Él respondiendo, perdón, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice, hermanos? No les es dado. Dios es soberano y Él decide revelar su sabiduría a quien Él quiera revelársela. Cristo mencionó respecto a esta sabiduría, capítulo 11, versos 25 y 26, por favor, hermanos, rápidamente. Versículo 25 y 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nota el 26, sí, Padre, porque así te agradó. Oh, hermanos, gracias a Dios, Él decidió revelarme a mí y a ti este precioso conocimiento del Evangelio de Cristo, y gracias a ello somos salvos para la eternidad. Así le agradó. Hermanos, yo me quedo pensando, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? ¿Qué hemos logrado nosotros para jactarnos y decirle a Dios, Señor, te estoy haciendo un favor? Ay, hermanos, a veces muchos pensamos así. Venimos pensando que le hacemos un favor a Dios al venir. No, hermanos, yo estoy aquí no porque les haga un favor a ustedes o porque se lo haga a Dios, mucho menos, sino porque por su gracia Él me permitió conocer la verdad del Evangelio y sé lo que obtendré en el futuro.
vida eterna. Dice Corintios, lo leíamos, Dios escogió lo vil para avergonzar a los sabios. Este misterio oculto el hombre natural no lo puede conocer. Por eso ellos no pueden hablar sabiduría de Dios, porque Dios decide revelarlo a quien Él quiere revelarlo. En segundo, menciona que esta sabiduría no puede ser conocida por el hombre. Oh, hermanos, esto es increíble, porque fue predestinada para la gloria de aquellos que habríamos de creer en Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios, regrese ahí por favor. 1 Corintios, versículo número 2. Capítulo 2, verso 7 dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, esta sabiduría quedó oculta para aquellos sabios, pero ha sido predestinada para aquellos que un día llegaríamos a conocer a Cristo. Oigo, escuche bien, el término predestinar, hermano, denota la acción de determinar de antemano algo con el fin de ordenar por adelantado. El proceso o la palabra predestinar, hermanos, se refiere especialmente a aquello a lo que somos predestinados los objetos de su conocimiento anticipado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este conocimiento, esta sabiduría que hemos adquirido, no fue casualmente. No fue algo, pasé por la iglesia, llegué, la vi y me gustó entrar. No, hermanos, nosotros conocimos esta sabiduría porque Dios ya había preparado de antemano que tú y yo en algún momento la íbamos a recibir. Tú y yo no somos una casualidad. Tú y yo no somos una experiencia que salió místicamente. Tú y yo conocemos a Cristo porque Él nos escogió primero. Mira lo que dice Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Hermanos, la doctrina de la elección es una doctrina bíblica 100%. Mira lo que dice Efesios 1, versículo número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué, hermanos? Predestinado. Dios determinó de antemano que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué, hermanos? El puro afecto de su voluntad. Tú conoces esta sabiduría no porque la descubrieras, no porque pasaste por aquí. La conoces porque Dios de antemano determinó y dijo: fulano de tal la va a conocer. Hermanos, yo conocí esta sabiduría no porque fuera muy inteligente y la descubrí. Dios preparó de antemano mi salvación desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nuestra existencia. Hermanos, tú y yo no somos, Dios no nos va llevando como el hombre lleva su horario de día a día. Ay, mañana a ver qué se me ocurre. No, voy a planear. No, hermanos, Dios ya tiene todo establecido y preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabe quiénes van a creer en Él. Dios ya sabe quiénes no. Y hermanos, es impresionante saber que a pesar de que tú y yo somos pecadores, de que hay millones y millones de pecadores en el mundo, escúcheme bien, Él lo escogió a usted. Por eso debemos rogar: Señor, Señor, salve más gente, salve nuestros familiares, sálvelos. Dice Efesios 2:8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Hermanos, esta sabiduría oculta Dios la preparó de antemano, dice el texto, para nuestra gloria. El propósito de que tú y yo conociéramos esta sabiduría era para nuestra gloria. Era para que un día Dios nos salvara y se glorificara entre nosotros como pecadores. Y un día, hermanos, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra alma estarán con Cristo en gloria. Él preparó esta sabiduría para nuestra gloria, para nuestro provecho. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice 1 Pedro 5:10 también. 1 Pedro 5:10. Hermanos, por eso
Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: Jeremías, antes de que nacieses yo te conocí, antes de que nacieras yo te llamé, yo te di por profeta a las naciones. Yo sé quién era Carlos, yo ya sabía quién era Rigo, yo ya sabía quién era Esteban, yo ya sabía quién era fulano, mangano, yo ya los conocía desde antes de que fueran preconcebidos en su vientre, desde antes de que fueran engendrados en el vientre de su madre. Yo establecí que fulano y sultano, mangano y perengano conocieran mi sabiduría, y a ellos yo se las iba a revelar. No a Aristóteles, no a Sócrates, a hombres sencillos, comunes, como tú y yo. Mira lo que dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a dónde, hermanos, a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria y el imperio, ¿por cuánto, hermanos? Por siglos de los siglos. Hermanos, el Dios de toda gracia nos llamó, nos salvó, nos escogió para su gloria. Y hermanos, cuando la gente nos ve a nosotros, cuando vemos el evangelio en nuestras vidas, no podemos decir que somos nosotros. La gente glorificará a Dios, exaltará a Dios. Yo glorifico a Dios. No somos nada nosotros. Ahora Pablo dice, en tercer lugar, menciona que el hombre no puede conocer esta sabiduría, porque si esta sabiduría ellos la hubieran conocido o recibido, entonces no hubieran crucificado al Señor de gloria. Mire lo que dice el verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció esta sabiduría, porque si ellos hubieran conocido la sabiduría de Dios, si ellos hubieran conocido lo que Dios quería, si ellos hubieran conocido a lo que Cristo o quién era Cristo, nunca lo hubieran crucificado. Pero en esa crucifixión los gobernadores del siglo, de la época de Pablo, de la época de Pedro, se juntaron. Caifás, Herodes, Antipas, Pilato, y se juntaron a una para sentenciar a muerte a Jesucristo. Y todavía decían: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si tú eres el Cristo, entonces dínoslo correctamente que tú eres el Cristo. Ellos no conocieron, hermano, las escrituras. Escúcheme bien, ni los mismos intérpretes de la ley, ni los que se dedicaban a estudiar, ni los rabinos entendieron esta sabiduría. Ellos no conocían lo que las escrituras decían referente al Mesías, no lo conocían. Ellos no entendían nada referente a lo que la Biblia decía acerca de Jesús. Ellos ignoraban todas estas cosas. Aún Cristo confrontó a uno de ellos, Nicodemo, y le dijo: ¿eres maestro de la ley y no sabes esto? Hermanos, ni los mismos sabios de esa época, ni los de esta época, ni aún con toda la tecnología que hemos avanzado, podrán encontrar la sabiduría de Dios, que para ellos ha sido oculta, paz para nosotros ha sido revelada desde antes de la fundación del mundo. Si ellos hubieran conocido esta sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, hermanos, escúchenme bien. Pero no solamente son los príncipes del siglo de Pablo, de la época de Pablo, son los príncipes de este siglo. Y ningún presidente, gobernante y autoridad todavía ha conocido esta sabiduría. A mí me molesta, hermanos, y yo voy a ser muy franco, es mi opinión personal, un poquito dejando de lado las escrituras. A mí me molesta que el gobierno nos trate como un apoyo social. Me molesta mucho. Como les vamos a juntar, pero para que nos echen la mano a controlar a toda esta gente con su religión. Como si fuéramos un lugar de espiritualizar a la gente, yoga, meditación, llevarlos a un éxtasis, no sé. Y nos ven como un lugar, como un anexo, donde vamos a ayudar a la gente a salir de sus traumas, problemas, depresiones y ansiedades. Hermanos, la iglesia no es un sistema social de apoyo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios.
Aquí no venimos, hermanos, discúlpenme, pero yo no vine a hacer su apoyo social. Yo no soy su terapeuta, ni su psicólogo, ni su psiquiatra. Nosotros no estamos reunidos aquí como un anexo donde van todo. Es que yo vengo a la iglesia porque soy el más perverso y voy para que ahí me transformen, ahí me van a cambiar, ahí me van a dar electroshocks en la cabeza. Algunos sí me dan ganas de dárselos, pero bueno. Pero ahí me van a dar la medicinita para mi enfermedad. No, hermanos, la iglesia no es un sistema social para apoyar a la gente que está en tan bajos recursos. La iglesia es para compartir, pregonar, predicar, proclamar la verdadera sabiduría de Dios oculta desde los siglos anteriores, para que las otras personas que vengan escuchen que por medio de Jesús pueden tener vida eterna. Y me molesta que los gobernantes nos ven. ¿Y sabe por qué nos ven así? Porque desconocen al Señor de gloria y lo que aquí se hace. Piensan que aquí solamente es uno más de sus proyectos de educación. Esto no es un proyecto de educación, pero ellos no conocen al Dios de gloria. Y cuando algunos hermanos presidentes municipales se han atrevido a pisar las puertas de una iglesia, ya se sienten que son buenos. Ahí está el presidente municipal en la iglesia fulana de tal. Donald Trump fue a una iglesia cristiana y dio diezmo. Sorprendente. Bravo. Pisaste una iglesia y luego. Ok, pisaste una iglesia y luego. No sucede nada, hermano. No sucede nada. Porque los mismos príncipes de este siglo ven el evangelio como una locura. Lo que Pablo está tratando de decir es lo siguiente: porque si estos gobernantes hubieran entendido esta sabiduría, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero como está escrito, nosotros sí entendemos las cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ahora, lo que Pablo dice con ese versículo está poniendo el texto de Isaías 64:4, cuando dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Pablo está enseñando aquí es que la sabiduría de Dios no puede ser percibida por las partes sensoriales del hombre. No puede ser percibida por lo que el hombre ve, por lo que el hombre lee. No pueden ser percibidas por lo que el hombre escucha. No pueden ser percibidas dentro de un corazón necio y caído. Para ellos, hermanos, eso es como una fábula, una revista, una anécdota. Hermanos, ellos no pueden por medio de sus ojos, de su oído, ni de su mente conocer esta sabiduría. No proviene de su interior, proviene de la mente, del corazón de Dios, obrando, hermanos, de manera exterior, por medio de la predicación del evangelio. Por eso Pablo dice: antes bien está escrito de esta manera, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Esas cosas que el hombre no puede percibir son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú y yo conocimos esta sabiduría bendita y gloriosa, es porque Él así quiso que tú la conocieras. ¿Y dónde está vuestra jactancia, hermanos? Hay algo en lo que debemos de jactarnos, decir: yo soy alguien, soy el pastor más conocedor de la Biblia, conozco todas las escrituras, tengo 20 títulos en deidad y en conocimiento. No, hermanos, todo eso ayuda en nuestro desarrollo, pero esta sabiduría viene de Dios. Y lo que Dios nos ha dado, hermanos, es para poderlo manifestar constantemente a su pueblo. Nada viene de nosotros. Ahora, dice Pablo, terminando con este punto: la sabiduría el hombre no la puede percibir humanamente, no la puede tener de esa manera. Ya vimos sus razones. En segundo lugar, esta sabiduría de Dios la ha revelado. La única forma de revelación es por su Espíritu. Mire lo que dice verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que mora en nosotros. El único medio para que nosotros podamos conocer tal sabiduría es por medio del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Hermanos amados, es solo el Espíritu de Dios quien nos abre el entendimiento, quien nos abre la capacidad para entender estas cosas ocultas, estas cosas difíciles ante el intelecto humano, pero para nosotros son las cosas más sencillas. Hermanos amados, es el Espíritu de Dios quien nos revela estas cosas. Dice Efesios 1:13 que el Espíritu de Dios no se puede recibir a menos que hayamos creído, oído el Evangelio de verdad, y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso el hombre natural no puede conocer la sabiduría de Dios. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Los fariseos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Hablaban lo que creían, lo que pensaban. Pero el Espíritu de Dios nos muestra las cosas que son verdaderas en Dios, no en nosotros. Por eso, iglesia, escuche bien: cuando se predica la palabra de Dios en este lugar o en algún lugar donde la palabra de Dios sea fielmente predicada, no es la voz de un hombre, hermano, no es su intelecto, no es su cabeza la que dijo que así se hacen las cosas. Hermanos, yo los estoy llevando de punto en punto para que usted se dé cuenta, no son mis ideas. Es que el pastor pone sus ideas en el púlpito y nos dice que así debe de ser, que debemos de vivir en santidad. Yo creo que porque él así puede, pero yo no puedo. No, hermanos, todo es la sabiduría de Dios. Nada es nuestro. Ahora, Pablo nos va a hablar aquí de tres procesos o la obra del Espíritu Santo en tres partes para nosotros. En primer lugar, el Espíritu Santo revela. Lo que hace el Espíritu Santo es revelar las profundidades de Dios. El término revelar es el término griego apocalipto. Muchos conocemos o ya nos damos una idea, ¿verdad? De qué libro se parece a esto, ¿verdad? Apocalipsis. La palabra apocalipto significa descubrir, desvelar, mostrar, manifestar, descubrir. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el Espíritu nos ha dado a conocer, nos ha mostrado, como ver a través de un cristal, las cosas profundas de Dios. ¿Qué quiere decir con las cosas profundas de Dios? Lo que Dios es. No nada más saber que hay un Dios, no. ¿Quién es Dios? El Espíritu me ha permitido entender y me puede llevar a conocer a Dios, no solamente como leer una biografía, no, conocer a Dios en una intimidad. El Espíritu Santo es quien nos revela su sabiduría. Y dice el texto, porque el Espíritu aún escudriña, aún cava, aún se va hasta las profundidades de Dios. Y nos pone una analogía para que entendamos esto. Verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu que está de Dios. Pongo un ejemplo, ven para acá, Rigo. Yo tengo este niño conociéndolo aproximadamente 3 años. 2 años, ¿verdad? Bueno, 3 porque ya vamos a llegar a la fecha. Ahora, yo puedo decir que yo conozco cosas de él. Para empezar, sé que está panzoncito porque come mucho. Puedo saber quizá cosas personales de él, en su apariencia, su semblante, si viene contento, si viene enojado, si viene triste. Puedo saber cosas de él. Pero va a llegar su mamá, hermana Jerónima, venga por favor, rápido. Nada más es para ilustrarles aquí a mis criaturas. Venga, hermana. Pero su mamá puede llegar a decir: no, pastor, usted no conoce nada de este niño. Usted nomás ve la fachadilla de él, ¿verdad? Usted nomás ve que es un niño ahí pero no, pastor, si lo conocieras en la casa, ¿no? Pero ni ella ni yo conocemos tan perfectamente a él como él mismo se conoce así. Por eso Pablo dice: porque ¿quién de los hombres no conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que mora en él? Mi esposa puede decir que me conoce a mí muchas cosas porque vivimos juntos, pero ella no conoce, a menos de que yo le manifieste lo que estoy sintiendo por dentro en ese momento. Yo puedo fingir ante ella que estoy bien y que estoy feliz y que estoy bien happy place, pero yo en el fondo me estoy muriendo.
David mismo llegó a la conclusión de decir: Señor, examíname y mira en las profundidades más internas de mí. Si hay algún rasgo de maldad, házmelo saber. ¿Quién mejor para conocer quién es cada quien que el mismo Espíritu que nos dice quién soy yo, quién es cada uno? Yo puedo argumentar conocerlos, pero quien se conoce a la perfección son ellos mismos, usted mismo. Lo que Pablo dice es: el Espíritu nos muestra lo que Dios es de su interior, sus profundidades. Y Dios a simples mortales nos deja ver la grandeza de lo que Él es, porque así le ha placido. Gracias, pueden sentarse. Ahora, no podemos conocer a Dios en completo porque Dios es infinito, jamás acabaríamos de conocerle, pero nos ha permitido conocer cosas de Él que son suficientes para nuestra vida espiritual. Como Dios es amor, ¿verdad? Todos conocemos eso, ¿verdad que sí? Dios es ira, Dios es fuego consumidor, Dios es misericordioso. Esas son cosas que Dios ha querido dar a conocer. Pero hermano, ¿sabes cómo podemos conocer más a Dios? Cuando estamos de rodillas en este lugar. Ay, hermanos, cuando lee la Biblia y dice: Señor, no me canso de conocerte. Pero el Espíritu Santo nos ha revelado las profundidades de Dios. Él, que es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es Dios, nos dice cosas de Él que el mundo no puede entender. Poníamos este ejemplo: el mundo culpa a Dios de las desgracias del mundo, pero yo, al conocer a Dios como su escritura me lo revela, yo digo: no, Dios jamás es el autor del mal, ni Él tienta a nadie con el mal. Dios es santo, perfecto, poderoso, y podemos dar un argumento diferente porque conocemos a Dios, porque sabemos que Dios no miente. Por eso puedo confiar en sus promesas, porque sus promesas en Él son sí. Hermanos, el hombre no puede conocer a Dios. El hombre dice que conoce a Dios. Mira, hace semanas atrás, 2 hombres casándose frente a un altar: que la bendición de Dios sea sobre ustedes, le dijo al pastor. Si ellos conocieran a Dios, sabrían que esa acción para Dios no le agrada. Piensan conocer a Dios, creen conocer a Dios, pero sus hechos lo han negado. Pero nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, conocemos a Dios en esencia. Y un día lo veremos tal como Él es. Un día, hermanos, veremos a Cristo resucitado físicamente, y podremos convivir con Él por toda la eternidad, y conoceremos más de Dios todavía. Cosas que aún usted, ahorita, y yo nos quedamos impresionados. Ahora, la segunda obra del Espíritu, ya estamos concluyendo, dice versículo 12: y nosotros, y vimos que el Espíritu primero revela las profundidades de Dios. Segundo lugar, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Vea la palabra recibido. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién, hermanos? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, ¿qué más? A lo espiritual. En segundo lugar, el Espíritu Santo ha inspirado esas profundidades de Dios. Note el verbo hemos recibido en plural. Pablo está hablando de él, su labor apostólica, de ellos como apóstoles, y dice que ellos recibieron la sabiduría de Dios. Ellos han recibido el conocimiento de Dios, han recibido la inspiración de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo hace comprender a sus lectores que no solo ha revelado la verdad de Dios, sino Dios los ha inspirado para hablar la palabra de Dios. Ahora, escúcheme bien. La inspiración literalmente significa respiración o exhalación de Dios. Lo que Dios inspiró es su palabra escrita, hermanos. Cada verbo, cada palabra, cada oración, cada exhortación, cada advertencia, cada palabra que está aquí no es del argumento de un hombre, no es lo que Pablo creía que era, es lo que Dios dijo usando a un hombre como el apóstol Pablo. No es como dicen aquellos de raíces hebreas: es que ustedes, los cristianos, veneran más a Pablo y hablan tanto de Pablo. Pero ¿qué de Cristo? ¿Qué del Antiguo Testamento? Hermanos, cuando hablamos de las Escrituras, no hablamos de Pablo. Yo, cuando expongo este tema, no estoy hablando de Pablo. Pablo está comunicando, él está siendo usado, pero lo que está aquí, hermanos, es la palabra inspirada de Dios. Por eso, escúchame bien, iglesia, cada palabra, cada exhortación, cada enseñanza que tú ves en la Biblia, no las debes de pasar por alto, las debes de poner atención. Son las palabras de Dios.
Por eso Pablo dice, lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, estas palabras no son nuestras. Por eso les digo, iglesia, y con todo respeto, cuando usted esté sentado aquí, usted guarde compostura, porque las palabras que están hablando hacia aquí, hermanos, son mías, son de Dios, hermanos. No tengo nada que ver. Mi trabajo es decir lo que aquí está, nada más. Yo nomás le estoy leyendo la carta, yo nomás le estoy pasando el recado, pero de mí no salió esto. Esto es inspirado. Y por último, hermanos, el Espíritu Santo no solamente las revela, las inspira, ilumina las profundidades de Dios. Pero el hombre natural, 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nota esto, dice Pablo, el hombre natural no puede percibir, no puede entender, no puede comprender estas cosas, porque para él son locura. Hermanos, vuelvo a lo mismo. Aunque hay mucha gente que carga una Biblia, aunque hay mucha gente que está en una religión, aunque hay mucha gente que se jacta de estar escuchando, leyendo la palabra de Dios, escúcheme bien, no la entienden. Imagínate la Biblia, ¿cuántos versículos, cuántos textos no dicen que Jesús es Dios? Muchos. Comparando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también. Pero ¿por qué hay quienes dicen que Cristo no es Dios y que es un Dios? ¿O que es un ángel? ¿Por qué hay quienes dicen que que Dios ama el matrimonio homosexual porque Dios es amor? Porque lo leen por encima, porque no la entienden. Porque estas cosas, para entenderlas, el Espíritu Santo nos tiene que iluminar. Fácilmente, hermanos, tan sencillo como esto es iluminar. Esto es iluminar. Hacerme ver con claridad lo que en la oscuridad no puedo ver. Y cuando tú y yo leemos la Biblia y decimos, ah, caray, esto no lo había visto, ¿es nuevo? No. Dios nos abre el entendimiento para comprender sus hermosas verdades. Amados hermanos, concluyo con lo siguiente. Ninguno de nosotros hemos obtenido esta hermosa sabiduría por nuestros propios medios. Al contrario, hemos tenido una de las mayores dichas y bendiciones de todas. Versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos amados, en nosotros, dentro de nuestro interior, dentro de nuestra aún naturaleza caída, está existiendo, guiándonos, la mente de Cristo. Lo que Cristo era, lo que Cristo pensaba, lo que Cristo tenía, ahora está dentro de nosotros. Y querido hermano, si nosotros verdaderamente seamos sabios conforme a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Obtener la mente de Cristo simplemente es más que tener la forma de pensar que Cristo tenía. Una de ellas, ¿cuál sería? Haya pues en nosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Lo que Pablo está diciendo ahí es, así como Cristo fue capaz de despojarse a sí mismo, nosotros debemos despojarnos a nosotros mismos. Tenemos la misma mente. Cristo fue un siervo, no un autoritario. Tenemos esa mente. Cristo fue amor, pero también a la vez fue celoso de las cosas de Dios. Nosotros debemos tener esa mente. No es la mente de la religión, no es la mente de nuestra denominación, es la mente de Cristo la que debe operar en nosotros. Y esa mente la debemos de poner en práctica. Somos sabios respecto a Dios porque a Él así le plació. Que Dios nos dé gracia, hermanos, para vivir en esta sabiduría y seguir creciendo en Él, hermanos. Padre Celestial, gracias porque